grupo fundamental y determinante de lo que sería el mundo palestino era básicamente Al-Fatah y la OLP. Más o menos después dijimos que hacia el año 82 surge un grupo que no está directamente ligado a esto, pero que básicamente yo lo asocié. En el año 82 se produce la primera invasión israelí al Líbano. O sea, el Líbano, que se había mantenido al margen de los conflictos bélicos del Medio Oriente y las guerras con Israel, va a empezar a adquirir cierto grado de protagonismo. Yo ya lo dije el otro día, porque fundamentalmente se empiezan a replegar en el Líbano después del 70 y de lo que se llama el Septiembre Negro, un montón de refugiados palestinos. Esos refugiados palestinos se van a instalar básicamente en campamentos de refugiados, fundamentalmente en el sur del Líbano, y desde ahí básicamente los principales grupos que había en ese momento, que eran todos grupos de la OLP, se van a suceder los ataques palestinos contra el norte de Israel. Eso va a generar una situación de violencia permanente, de enfrentamientos permanentes, hasta que en el año 82 el Estado de Israel invade literalmente el Líbano y empieza una larguísima guerra y ocupación en el Líbano que va a durar varios años. Esa guerra va a cambiar total y absolutamente el panorama del Líbano. Yo creo que hasta lo dijimos el otro día, el Líbano tiene una constitución muy rara. El Líbano es un país donde una parte importante de la población, no el 50% en este momento, pero un significativo porcentaje que solía ser entre el 30, el 40, 40 y pico por ciento, eran cristianos maronitas fundamentalmente. Y después tenía un componente importante de otro tipo de comunidades, drusos, que es un tema muy particular, un grupo muy particular del Medio Oriente, porque son grupos nómades que tienen costumbres muy particulares, inclusive como una religiosidad bastante particular. Entonces, el Líbano más o menos se sostenía. Había una frase en ese momento que hablaba del Líbano como la Suiza del Medio Oriente. ¿Por qué la Suiza del Medio Oriente? Porque el Líbano había quedado como un lugar al margen de los conflictos bélicos, y era un lugar donde se desarrollaban importantes negocios. Gran parte de la tradición comercial del Medio Oriente pasaba por el Líbano. Estaban los bancos internacionales. Entonces el Líbano era como una sede de cierto grado o nivel de estabilidad en una zona bastante inestable y bastante conflictiva. Esto termina en el año 82. Simultáneamente con el final de esta situación, aparece en el Líbano en el año 82 de manera de facto, pero en el 85 se constituye lo que se va a conocer como Hezbollah. El otro día algunos compañeros hicieron comentarios. Hezbollah es básicamente el grupo, o uno de los grupos acusados por un sector del Estado argentino como responsable de algunos atentados contra la embajada islamia. Insisto, no hay ningún tipo de comprobación. Son investigaciones que fueron horribles, que están mal hechas, que nunca tuvieron como objetivo no solo capturar a los responsables y no llegar a la verdad. Digo, ese es el tema más, me parece a mí, más preocupante. Probablemente ya muchos de los protagonistas ni siquiera vivan. No estoy hablando de un castigo penal con respecto a los responsables, no porque no haya que tenerlo, pero digo, ni siquiera creo que haya posibilidades, con la justicia que tiene este país y con la influencia que han tenido los servicios de inteligencia de Israel, de Estados Unidos y europeos, de que alguna vez sepamos algo vinculado o cercano a la verdad con respecto a lo que pasó en esos dos atentados. Igual sí quiero plantear una cosa. Recuerden ustedes que los dos atentados se producen luego de la intervención argentina en la guerra
del Golfo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que eso sea una excusa ni un motivo, digo, pero entendamos también cuál era el panorama geopolítico donde nos había introducido Menem en ese momento. En 1991 se produce la Primera Guerra del Golfo y la Argentina participa de esa Guerra del Golfo con un barco. Hoy justo estaba escuchando que Argentina sigue siendo uno de los países que figura al día de hoy bajo las órdenes de algún grupo de la OTAN por esa adhesión en el año 90, 91, 92. Aparece Hezbollah. Hezbollah es un grupo chií libanés, es como el primer gran grupo de apoyo a los dirigentes de la revolución iraní, que además postula en su programa de creación literalmente y directamente la destrucción del Estado de Israel. O sea, lo que plantea es directamente la destrucción del Estado de Israel. Esto genera una serie de cuestiones. Quiero recordar dos cosas. O sea, primero, Hezbollah es un partido político y un grupo armado, que es considerado terrorista. Yo personalmente creo que la definición de terrorista le cabe también a un montón de instituciones norteamericanas, agencias y servicios norteamericanos, agencias y servicios israelíes y cosas por el estilo. Entonces, me parece, ingleses, franceses y todo. Entonces, me parece que afirmar ese tipo de cosas no es lo que yo adhiero o estoy de acuerdo. ¿Por qué este grupo es tan importante? Primero porque la incidencia que va a tener en la política del Medio Oriente, y va a ser una gran apoyatura de un grupo que va a surgir en el año 87 en el mundo palestino, se llama Hamas, que va a ser como un grupo adherido, simpatizante, vinculado a Hezbollah. Hamas surge fundamentalmente en Gaza. Ya lo expliqué varias veces, lo que sería Palestina o el Estado palestino, o lo que debería ser el Estado palestino, tiene dos territorialidades no continuas, sino que es Cisjordania y una zona más cercana al Jordán, y Gaza, que es una franja directamente pegada a una parte del Mediterráneo, básicamente rodeada por el desierto y ese tipo de cosas. En Gaza, que es la zona más pobre, si quieren, más marginada, pero también mayoritariamente más poblada de los territorios palestinos, más golpeada, más sufrida. O sea, yo siempre digo lo mismo, sé que es una animalada desde todo punto de vista, pero digo, para que lo entiendan, Gaza es una gran Villa 31. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? O sea, es como si fuese un territorio con casas de emergencias que ha crecido significativamente. Hoy hay hoteles, hay escuelas, hospitales y cosas por el estilo, pero Gaza es una zona muy extraña. ¿Por qué? Porque es originalmente un campo de refugiados. Gaza no tiene agua potable, salvo que le abran canillas que vienen o desde Egipto o desde Israel. Es un territorio que da al mar, que está rodeado por mar y desierto. Entonces es de una pobreza indescriptible. Jamás surge como un grupo de atención y como si fuese un movimiento social, lo que nosotros llamamos en la Argentina un movimiento social. Vieron estos grupos que generalmente tratan de resolver problemas alimenticios, problemas de salud, problemas de atención de los sectores marginados de la sociedad. Básicamente Jamás surge de esa manera, va a tener un fuerte apoyo en sus orígenes del Estado de Israel, que ve en Jamás y en la religiosidad de Jamás. Jamás es un grupo político más islamista que lo que era la WP, que era básicamente bastante más laico
en toda su organización, Al-Fatah y la OLP. Entonces Hamas, que surge como un grupo más vinculado a grupos más religiosos como si fuesen organizaciones de socorros mutuos islámicos, sería algo por el estilo. Va a recibir un fuerte apoyo del Estado de Israel. ¿Por qué? Para debilitar, obviamente, a Arafat y al Fatah en ese momento. Después se arrepentirán los israelíes, quiero pensar, de lo que hicieron. Y a partir de eso va a crecer muchísimo, sobre todo en los territorios de Gaza. Y a partir de eso se va a constituir. ¿Y cuál es la particularidad de Hamas? Que Hamas, a diferencia del Fatah y a diferencia del OLP, plantea entre sus principios la destrucción literal, lisa y llana del Estado de Israel. O sea, el desconocimiento total, no el desconocimiento o que se vayan, sino la destrucción. Y lo vincula desde un punto de vista a lo que sería una guerra santa o jihad. La jihad quiere decir guerra santa. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Profe, Entonces, sí. ¿me puedo hacer una pregunta? Sí. Desde el primer momento plantean esto, o sea, ¿el Estado de Israel apoya igualmente sabiendo esto? No. No sé si lo sabe o no lo sabe. Sí sabe que viene por el apoyo básicamente los hermanos musulmanes, que es un grupo, ya se los dije en varias oportunidades, un grupo islamista más fuerte que surge en Egipto. Yo creo que lo expliqué, los hermanos musulmanes, lo dije en algún momento, es un grupo islamista más religioso, menos laico, más religioso, más islamista, que surge en Egipto aproximadamente en la década del 30. Y que después va a ser marginal. Yo creo que es la anécdota que les conté el otro día, que decía, no es una secta de millones de personas que ganó las elecciones del 2013 o 2014. Es una secta rara, digo. Pero, digo, sí, sabe, a ver, el problema no era por qué los apoyan. Digo, Leila me lo planteaste, ¿no? No, sí, ya sé, no entiendo. ¿Vos piensa, Estados Unidos apoya a Bin Laden? ¿Por qué? Porque cree que Bin Laden en su momento, o lo que serían los grupos que empiezan a apoyar en Afganistán, porque se oponen a la Unión Soviética. Entonces, tiene mucho que ver con las lógicas de los servicios, con las lógicas de los servicios de inteligencia, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces no les preocupa tanto que sean grupos religiosos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? O que enuncien algo. En un primer momento ellos creían que apoyando a Hamas lo que hacías era debilitar a la OLP y a Arafat. ¿Se entiende? Es básicamente eso. Entonces apoyan por eso. No es que no apoyan a los buenos. No sé si se entiende lo que te quiero decir. No hay buenos en estas historias en general. Bueno, fundamentalmente a partir de este momento empiezan una serie de enfrentamientos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que entre el 78 y el 79 se firmaban los pactos de Camp David, que es un acuerdo de paz con Egipto? Entonces Israel medio resuelve su problema con Egipto, medio resuelve su problema con Jordania, que eran dos de los protagonistas de todos los conflictos bélicos. No lo resuelve con Siria, pero digo, Siria está metido, Siria también participa en la guerra del Líbano. Entonces básicamente el conflicto que hasta ese momento era con Egipto, Jordania y Siria, deja de ser con Egipto y con Jordania. Esto no quiere decir que Egipto y Jordania son aliados, pero en algunos casos sí. Voy a contar una anécdota que me pasó. Yo en el 2014 estuve en Israel, en Medio Oriente, fui a varios lugares. Y era en el medio de una de las últimas guerras con Hamas.
se había armado un quilombo terrible, Israel ataca y empezaron a volar los cohetes por todos lados. Yo estuve en Israel una semana y pico, y me acuerdo que en 2 o 3 oportunidades un día Laura me dice, esa sirena, ¿qué es? Y era un viernes a la noche, nosotros habíamos llegado justo un viernes a la mañana en Israel, viernes después a las 5 o 6 de la tarde no pasa nada, y menos en Jerusalén, es un páramo absoluto, y más nosotros estamos en la parte vieja, que es la parte donde están todos los religiosos. Entonces suena una sirena y la profesora Ratich me dice, ¿qué será? No, es porque empieza el Shabbat, le digo yo, que es el día. Y claro, no, era una sirena porque empezaron a volar los cohetes. Y después tuvieron como 10 días volando cohetes hasta que en algún momento determinado, yo creo que lo comenté, yo fui a comer con unos amigos a Tel Aviv, que es otra ciudad, y estábamos comiendo en lo que sería, no sé, el puerto madero de Tel Aviv. Digo que es un puerto madero mucho más cheto que donde están empresas de la hostia y de la puta madre, pero no, en otros sentidos muy parecido a Puerto Madero, toda guita sucia, toda guita que uno desconoce de su origen, un montón de viviendas deshabitadas que nadie, mejor dicho, nadie sabe de quién son, sí saben de quién son, pero están totalmente deshabitadas. Y de repente estamos comiendo al Mediterráneo, recheto lo nuestro, nos invitaban obviamente, no pagaba, yo no metía la mano en el bolsillo ni que me operen, y un amigo agarra, saca el teléfono, yo creo que lo conté en algún momento, y dice, se vienen los bombazos, salgamos de acá. Y nos encierran en un baño, vamos al baño. Estaba la mujer, estaba mi mujer que es la profesora, y yo y mi amigo, que es un tipo que yo conozco desde los 3 años, o sea, somos muy amigos, o sea, no, ahora hace años que no hablamos, desde el 16, 17 no tuvimos alguna pelea política, sobre todo por Nisman y compañía, pero digo, o sea, esas relaciones de 50 y pico de años más. Nos encierran en el baño, salimos del baño, volvimos a comer, o sea, era muy gracioso, o sea, te encerraban 2 o 3 minutos, duraba la alarma, volaban hacían pum, 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 tipo fuegos artificiales. Digo, acá se escuchan más los fuegos artificiales cuando van a River o Boca, y de repente volvimos, comimos, la mujer de mi amigo puteando a unos porque no se habían ido a guardar en el momento pero aparte de las puteadas, ustedes que son, pero un escándalo. Yo seguía comiendo, dije, basta, yo no me quiero meter porque me van a cagar a golpe. Digo, todo el conflicto era así, o sea, estuvimos varios días, a los 3, 4 días nos teníamos que ir, estábamos en el aeropuerto, y de repente estábamos por tomar un avión y suena la alarma en el aeropuerto, todos encerrados. Siempre te encierran en los baños, porque generalmente los baños están como hormigonados de una manera tal que sirven de refugio, ¿no? En todas las casas nuevas hay que hacer refugios antibombas y cosas por el estilo. Bueno, cuento la anécdota porque, digo, imagínense lo que es subir a un avión en estas condiciones, ¿no? Estás por subir a un avión y te dicen, no, tenés que ir al refugio, vas al refugio, se escuchan pi, 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 varios golpecitos, no pasa absolutamente nada, salís y te dicen, suban al avión. Bueno, para que les quede claro, si miran un mapa van a ver que entre Tel Aviv y El Cairo pasás sí o sí por Gaza, o sea, no hay forma de no pasar por Gaza, o sea, es un viaje que es como de acá a Montevideo, pero pasás por Colonia, ¿se entiende lo que estoy diciendo o no? O sea que, bueno, subimos al avión, vamos a subir al avión, y entran todos al avión, a gente de lo más extraña, nadie iba a Egipto en ese momento, yo creo que lo comenté cuando hablé del que decía que eran una secta de los hermanos musulmanes, porque no había turismo, el 90 y pico % del turismo egipcio se había muerto por todos los quilombos que había en ese momento. Entonces había funcionarios, gente que venía de congresos, o sea, gente de lo más extraña en el avión, y había como 10 morochos, esos tipos, viste, que vos lo ves de Jetra, que esto, que el otro. En un momento determinado, esos 10 tipos armados, arriba del avión. Vos decís, ¿qué hacen 10 chabones armados arriba del avión? Eran todos servicios. Cuando llegamos al aeropuerto del Cairo, que estaba totalmente vallado, protegido, con servicio, llegamos al aeropuerto, y los 10 tipos que estaban armados entregan las armas, adelante de todos nosotros. Una cosa que
y vieron que uno pasa por unos controles metálicos, esas, como un arquito donde pasa por ahí. Lo gracioso es que los tipos entregan las armas, un chabón los recibe ahí, pone las armas en una caja, las pasa por el costado, o sea, literalmente, y cuando los tipos pasan le devuelven las armas. O sea... Como quien deja un reloj. ¿Qué? Como quien deja un reloj. No, después, hablando con los tipos, el otro, eran la custodia de un ministro que iba a viajar al día siguiente a las primeras negociaciones de paz, porque después salieron los noticieros y cosas. O sea, que digo, los tipos, y a los abrazos y a los besos, o sea, eran 10 servicios israelíes con 5 servicios egipcios que estaban ahí a los chupones, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pero parecían amigotes. Por eso digo que son cosas que uno dice, qué mal que está todo esto. Pero bueno, digo, esta es básicamente la situación en un lugar de conflicto permanente. Insisto, a partir de la guerra del Líbano y del surgimiento de Hamas, que es en los 80, el quilombo cambia y ya el enemigo es enfrentamiento directo con grupos palestinos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Después vienen las intifadas y cosas por el estilo, pero las guerras en los últimos años son básicamente con grupos palestinos, o a lo sumo con Egipto, con Líbano. ¿Por qué? Porque en el Líbano generalmente guardan, cuando secuestran a alguno y cosas por el estilo, o lo guardan en Gaza o lo guardaban en el Líbano. Entonces, fundamentalmente esa es la conflictividad que queda. Y hubo varias guerras, después están las intifadas del 2000, hay una intifada, hay 2 o 3 intifadas. ¿Saben lo que es intifada, no? ¿O no? No. ¿Sí o no? Intifada es el nombre que se le da al levantamiento. En general se llaman intifadas que son levantamientos. Tiene algo que ver con la guerra de las piedras. No me acuerdo exactamente la traducción, se las averiguo y se las digo el día lunes, pero digo, es como el levantamiento de las piedras. ¿Por qué? Porque fundamentalmente pelean los jóvenes, muy chicos, palestinos, contra el ejército israelí, y en general los jóvenes palestinos pelean sin armas, o sea, pelean con piedras y cosas por el estilo. Entonces, surgió de ahí el término... Esperen que voy a ver si lo puedo encontrar rápidamente. Perdón, no es por nada, pero una pelea entre un ejército y chicos con piedras, ¿le ponen hasta nombre? Porque yo me daría hasta vergüenza ponerle nombre a semejante enfrentamiento. Sí, pero Alexis, acordate de lo de la guerra la guerra de Paraguay. Es lo mismo, pusieron a chicos a combatir contra los brasileños. Cuando se dieron cuenta, no con piedra, boludo. Y bueno, pero ¿qué querés que te diga? Es lo que hay. No, a ver, primero, Alexis, no sé si usted conoce mucho la historia de México de una guerra de los pasteles. Digo, así que cualquier cosa puede suceder en la dimensión desconocida. Segundo, lo que pasa es que no son guerras, son levantamientos populares. Digo, acá tenemos, yo soy muy cuidadoso con los términos, o trato de ser cuidadoso con los términos, porque lo que nosotros vamos a ver en todo este periodo es una cuestión muy vinculada a un enfrentamiento básicamente que no tiene mucho que ver con un enfrentamiento con cierto nivel de, ¿cómo se dice?, de equilibrio. Fundamentalmente vos estás hablando de una situación donde hay un ejército que es una potencia militar contra un pueblo desarmado, si querés. O sea, hay varias... Yo les iba a recomendar, yo creo que les dije, de algunas películas, en el...
En la lista del programa figuran dos. Una se llama Paradise Now y la otra se llama Intervención Divina. Una es de Suleimán y la otra es de Abu Assad. Yo les iba a agregar, no pude hacerlo, y discúlpenme, pero hoy estuve todo el tiempo en el centro de San Justo haciendo trámites. Pero voy a ver si aparte de estas dos que aparecen en la lista, hay varias películas más que son muy interesantes. Lo que se va a ver, hay varias series, voy a ver si las encuentro, los nombres, si se las recomiendo. Hay una de un secuestro, unos pibitos que se produjo en el 2013-2014, que secuestran a unos chicos, secuestran a unos pibes judíos, y se produce una venganza y secuestran a unos pibes musulmanes. No me acuerdo cuál era la sucesión, pero una cosa así totalmente delirante. Y hay una miniserie israelí que es muy buena sobre ese tema, y donde uno va viendo que además son cuestiones de particulares, porque ni siquiera fue el ejército en ese caso. Digo, piensen ustedes que, a ver, no quiero ser autorreferencial, en Israel ustedes es muy común ver gente en la calle con un arma, civiles con un arma, sobre todo en los territorios. Sí. Ahí Ari puso Fauda, pero no sé si es Fauda la que usted estaba diciendo. No, Fauda es muy buena parte. Claro, la que usted dice es una que daba HBO, puede ser. Totalmente. Sí. Sí, lo que a mí me llamaba la atención era esto, cómo de repente se levantaba el pueblo palestino, digamos. Sí, palestino puede ser. Sí. Y como para reivindicar la muerte de este nene que había desaparecido, que bueno, después aparece como el cuerpo, lo habían mutilado, digamos. Y como que ya no pasaba a ser algo de la familia, sino que ellos querían, totalmente, se manifestaban y pasaban por sobre la decisión de la familia, digamos, ¿no? Pero además la película, que en parte justifica el rol del Estado de Israel, quieren probar que hay culpables, los capturan. Lo que pasa es que vos terminás viendo, o sea, obviamente que la cárcel de unos y de otros es totalmente diferente, pero en Fauda es muy buena en ese sentido. No sé quién la puso, si Ariel, fuiste vos el que puso. Fauda. Sí, es increíble. Está muy bueno. Estaba viendo otra yo, que trabaja el mismo actor, el petizo ese, ¿viste? El gordito pelado, que no sé por qué es galán. Yo, si ese tipo galán, yo soy Brad Pitt, no entiendo nada en la vida. Pero y ha hecho otra que yo la vi interruptus, porque no pude terminar de verla, o creo que se corta o no, pero que es otra donde él va a vengar al asesinato de una mujer y termina siendo... Es muy interesante ese personaje, que es el productor de esas series, porque además son esas series donde vos ves que no hay buenos. ¿Se entiende? No sé si se entiende lo que quiero decir, o sea, porque aunque la saga de Israel y vos decís, bueno, justifican cualquier cosa, porque además en Fauda se justifica cualquier cosa, o sea, cuando digo cualquier cosa, están justificando la tortura, el asesinato, el secuestro. Our Boys, exactamente. Sí, es esa la serie, che. Es esa. Que creo que es de HBO, ¿no, Leandro? Sí, es de HBO, como dijo Facundo. Pero es terrible, es terrible. Entonces digo, uno va viendo determinado tipo de cosas. Igual, insisto, yo quiero hacer un comentario ahora con respecto. Ustedes no han leído un pito, me he dado cuenta, sobre todo leyendo los parciales. Y tampoco han visto las películas. Les recomiendo que para el final vayan un poco más afiladitos, porque así van a terminar tipo Puchin, ¿viste? Yo el otro día tenía que... Un alumno me pide la mesa, que era última materia, ¿viste? Cuando uno te debe una última materia, tiene derecho a pedir una mesa cada 2 meses o por mes. Creo que es la 5ª vez que ella la va a dar como última materia. Ni se presenta, porque se anota, yo me preparo todo, consigo ver, y después no se presenta. Digo, prepárense. Profe, ¿cómo es eso de última mesa? Perdón, no entendí. Cuando vos debes una sola materia, tenés derecho a pedir la mesa. No tenés que esperar al llamado de julio-diciembre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En diferentes oportunidades, no sé, cada tanto, cada mes y medio, podés pedir una mesa especial. Si debes solo una materia. O sea, generalmente no lo hacen conmigo, porque siempre la última materia que suelen dar es la de Juan Madariaga, pero yo me estoy esforzando
para ser hijo de puta y lograr que la última sea la mía y no la de Madariaga. Pero bueno, es un esfuerzo, lleva un trabajo. Pero bueno, se ve que son dos materias largas. Pero lo que digo es traten de ir un poco mejor preparados. Volviendo. Hay muy buenas películas sobre este tema y en general el cine permite ver una mirada mucho más panóptica, una mirada mucho más globalizadora de determinado tipo de cuestiones, porque te permite ver la sociedad, y hay muy buenas películas. La verdad que hay que decir, el cine israelí es muy bueno, y el cine palestino también es muy bueno. No siempre es palestino propiamente dicho, hay mucho palestino en Europa, hay mucho palestino en Francia, entonces hay mucho cine palestino. Hay mucho palestino en Nueva York, entonces hay mucho cine palestino de altísima calidad y de muy, muy buenas películas, y donde el planteo es bastante peor. Bueno, más o menos quedó claro esta parte del espectro. 5 cámaras rotas. ¿Qué será 5 cámaras rotas? Es un documental que muestran ahí lo de la intifada, está bueno, es una coproducción israelí-palestina. Bueno, si encuentro las otras las subo, pero por lo menos para el que le interesa. Bueno, está bien, está bien. Un comentario, bueno, hoy quería terminar con un tema que es un quilombo, que me llevó a largas discusiones whatsappescas en el día de la fecha con mi hija, alrededor de un tema que a mí me parece muy interesante. Me peleé bastante con mi hija sobre mi apreciación con respecto al tema, que es el tema de lo que se llama la primavera árabe. ¿Se acuerdan ustedes que hace una década exactamente, más o menos 10 o 11 años, a fines de 2010, principio del 2011, se produce un hecho que el mundo va a llamar la primavera árabe? ¿A qué se llama la primavera árabe? Una serie de levantamientos populares en diversos países del norte de África y de Medio Oriente, que va a llevar a quilombos en diferentes lugares. Los quilombos van a empezar en Túnez, fundamentalmente. Todo empezó con un comerciante callejero, no sé si lo guardé, porque hoy estaba viendo. No. Bueno, no. Pero bueno, era un comerciante callejero que en un momento determinado, en una ciudad tunecina, es reprimido por la policía le saca los productos, digo, un comerciante callejero, y le rompe los productos, le saca los papeles, y no sé si tenía un postnet, pero la guita y cosas por el estilo. El tipo, en la desesperación, se inmola. ¿Saben lo que es inmolarse? Se prende fuego. Y va a estar 10 días agonizando. Y en esos 10 días se producen en diversas ciudades de Túnez fuertes levantamientos populares que terminan con la caída del gobierno de Túnez. Esto, que parece un hecho totalmente menor o de quinto orden, va a generar un proceso de levantamiento que se va a extender en diversos lugares del norte de África y del Medio Oriente. Trataré de explicar a qué viene mi pelea con mi hija. En la discusión con mi hija, ella sostiene que no existe el fenómeno primavera árabe como primavera árabe. No es que hay... Cada quilombo fue diferente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Lo que sí hay es como un efecto de contagio, una cosa que empiezan por determinado tipo de cuestiones. Digo, para que quede claro, en cada lugar empezaba por otra cuestión. Y muchos hablaron y pusieron títulos a esto. Yo qué sé, los grupos troscos más duros hablaban de la Revolución Árabe, por ejemplo. Como hablaban en la Argentina del argentinazo en el 2001. No sé si ustedes se acuerdan, la mayor parte de ustedes eran muy niños.
y no se recordarán, pero acá hubo gente que habló del argentinazo del 2001. Digo, si el 2001 fue el argentinazo, me preocupa. Teníamos 10 años, éramos muy... ¿Qué? No escucho. Teníamos 10 años, éramos muy chiquitos. No nos acordamos. Buah, está bien, llegó la hora de la boludez. Digo, que algunos hagan los jóvenes, sí, pero digo, en serio. Tampoco, viste, la pavada. Ernesto. Digo, volviendo. ¿Qué es lo que va a suceder? Diversos levantamientos populares en diversos lugares con diversos motivos. En muchos de estos lugares esos levantamientos fueron fogoneados directamente por Estados Unidos y por los servicios de inteligencia de toda índole. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? En otros fueron levantamientos populares más propios y locales. No en todos los lugares se produjo por el mismo motivo. En Libia terminó con el asesinato de Gaddafi. Gaddafi era un tipo que estaba en el gobierno hace más de 40 y pico de años en ese momento, y era acusado de las peores cosas habidas y por haber. También hay que entender que Gaddafi había sido durante muchos años un tipo bastante asediado y tratado de atacar y de satanizar por parte de los Estados Unidos y por parte de Inglaterra. Entonces había toda una situación muy particular que hizo que se aproveche esta coyuntura para determinado tipo de cuestiones. En Egipto esto provocó un quilombo terrible, pero cayó un gobierno que tenía más de 30 años, que era el gobierno de Mubarak. ¿Se acuerdan que yo el otro día dije que había estado Nasser, que gobernó del 52 al 70, Anwar al-Sadat, que gobierna del 70 al 81, el que es asesinado, y a partir del 81 gobierna Mubarak. Mubarak llega hasta el 2011, o sea, 30 años va a gobernar Mubarak. Y Mubarak va a ser derrocado por fuertísimas movilizaciones en la plaza de Tahrir. La plaza de Tahrir es una plaza emblemática en el Cairo, que queda frente al Museo del Cairo, un lugar maravilloso y cosas por el estilo. Cuando yo estuve era un páramo, una cosa terrible, porque es como ver la principal plaza del Cairo totalmente militarizada. Y yo había estado en el 14, o sea, habían pasado ya 3 años del quilombo de Tahrir. Creo que estuve en un aniversario de alguna movilización. Pero digo, militarizado, o sea, no te podías bajar. Tenías que bajar con documento, pasaporte en la mano, explicar qué estabas haciendo y cosas por el estilo, para entrar en una plaza, a ver si entienden, como que la Plaza de Mayo esté militarizada y no te dejen entrar. Insisto, no en todos los lugares fue lo mismo. En Siria termina generando lo que después va a terminar siendo la larga guerra de Siria, que hasta el día de hoy, si quieren, continúa. O sea que ya está como hace 8 o 9 años, la guerra empezaron los movimientos en 2011, continuaron en el 2012, 2014 fue lo peor de esa guerra, pero que todavía continúa y que llevó a la situación de refugiados de millones de sirios, o sea que tuvieron que abandonar sus ciudades, sus campos, sus propiedades y emigrar directamente. O sea, Siria, Libia se convirtieron en campos de batalla de un enfrentamiento, si quieren, global en esos dos territorios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No sé si ustedes recuerdan, pero es muy fácil conseguirlas en YouTube. El asesinato, la muerte de Gaddafi es terrible, porque además fue filmada, fue asesinado por la gente, por una horda de personas en el medio de la calle. Es una cosa totalmente... Mostraban a un chico que decían que era que le había dado el tiro final en ese momento, que tenía un revólver de oro, Gaddafi, qué sé yo, toda la pelota. Digo, una cosa muy escandalosa. A ver, la verdad que Gaddafi le puede resultar más o menos simpático, más o menos antipático. Lo que digo es que obviamente Gaddafi no cae solamente por un levantamiento popular, sino cae porque ante el levantamiento popular, ese levantamiento popular terminó con bombardeos europeos,
con bombardeos del propio Gaddafi, con tropas de la OTAN y de Estados Unidos en territorio libio, y con la destrucción de Libia. O sea, los tipos te destruyen un país y después te dicen es un estado fallido. Hijo de puta, la acabas de destruir y después es un estado fallido. Lo mismo que sucedió con Irak, lo mismo que sucedió con Siria. Digo, no quiero caer en la defensa de esos regímenes, porque no me parece. Insisto, hoy estaba leyendo declaraciones del nuevo embajador norteamericano en la Argentina, y no paran de sorprenderme estos gringos, ¿no? O sea, siempre terminan diciendo que bueno, que el problema es que ellos tienen que venir acá a resolvernos los problemas a nosotros, y cada vez creo más que lo mejor sería que no vengan siquiera, que no tengan embajada. Creo que Evo fue en algún momento el que dijo que en Estados Unidos no había golpes de Estado porque no había embajada norteamericana. Y creo que tiene razón Evo, ¿no? O sea, en esa sabiduría tan particular de un hombre del pueblo, ¿no? O sea, donde no hay embajada norteamericana tenés menos quilombo en general. Bueno, lo que digo es, en el 2011 empieza un movimiento que se va a llamar en la prensa la Primavera Árabe. Insisto, no en todos los países fue lo mismo, no todas las lecturas son la misma. Hay diversos tipos de lecturas. Yo no creo que haya sido una revolución. Hoy discutía fuerte con mi hija, ella sostiene que no fue nada, sino que fueron diversos procesos, cosa que probablemente sea cierta, que fueron procesos totalmente diversos, pero tienen un hilo conductor, tienen una continuidad temporal y espacial. Y es muy difícil cuando vos tenés un hilo conductor y una continuidad temporal espacial, que los historiadores no tratemos de encontrarle cierta definición global. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Cuál es esa definición global? No estoy seguro. Primero, yo no estoy seguro, y segundo, no hay nadie que esté seguro, porque no es que haya alguien que diga, bueno, acá fue tal cosa, pasó tal cosa. Los términos que se usan son, me parece a mí, inconvenientes. Yo hoy, peleándome con Florencia, le decía como que fue 200 años más tarde una revolución francesa fallida. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que lo que sucedió en muchos de estos estados árabes es que intentó hacerse una revolución burguesa, si quieren, planteando derechos liberales o libertades públicas, ¿no? Libertades públicas como el voto, digo, pero elementalísimas, ¿eh? El rol de la mujer en las sociedades, determinado tipo de libertades muy, muy básicas y generales. Piensen ustedes que todo empezó por que la policía castigó a un vendedor callejero en Túnez. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y a partir de eso surgieron enfrentamientos y quilombos muy fuertes en diferentes capitales, insisto, pero muy diversas, pero muy próximas. Insisto, Túnez, Marruecos, Libia son países totalmente contiguos. Egipto es otro país contiguo. Yemen, que queda del otro lado del Mar Rojo, Siria. Entonces, esto, y más tarde en Turquía. En Turquía el quilombo es en el 2013 y es diferente y es controlado de otra manera. Pero digo, hay como un fuerte malestar. En Jordania hay movilizaciones también, salvo en Arabia Saudita, que como es un estado policial, es muy difícil que suceda algo de esto, pero inclusive en algunos de estos emiratos. Esto generó en 3 o 4 años, conflictos y levantamientos populares complejos. Estos levantamientos populares terminaron en situaciones, si quieren, no deseadas originalmente. ¿Qué quiero decir yo cuando digo no deseadas originalmente? En Siria terminó una guerra civil con 10 millones de desplazados. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Con ciudades destruidas, con un estado totalmente fuera de lugar, invadida Siria por Estados Unidos y por Rusia,
por diversos motivos y diversos intereses. En el territorio sirio, en este momento todavía, o hace 3-4 meses, seguía habiendo tropas turcas y tropas rusas. Obviamente Bashar al-Assad pretende que las tropas rusas se sostienen. Hay intereses geopolíticos, indudablemente. No sé si ustedes se acuerdan, hace 2-3 años, cuando estaba todavía Trump en Estados Unidos, que mataron en Siria a un comandante de las tropas iraníes, que le pegaron un cohetazo. Entonces digo, me parece que toda esta situación tiene un momento disparador, que insisto, me parece que sí es la primavera árabe. A ver, para hacer una comparación, yo no creo que en el 2001 en la Argentina haya habido un argentinazo, pero no puedo negar que hubo un quilombo muy grande en la Argentina en el 2001, que ese quilombo generó una crisis política terrible, insisto, una crisis política. Podemos discutir las crisis económicas que subyacían, pero hubo una fuerte crisis política, que esa crisis política terminó con esa sucesión de presidentes por pocos días y con una salida institucional bastante complicada. Pero digo, en la Argentina, mal que mal, al año y pico, 2 años, se reconstruyó más o menos el poder político. Repito, en estos países árabes esto no fue así, sobre todo en algunos más que en otros. Insisto, en Libia el país fue balcanizado totalmente, invadido totalmente, destruida gran parte de su infraestructura y su Estado totalmente. Entraron tropas europeas, entraron tropas de la OTAN y tropas norteamericanas, y Libia sigue siendo un quilombo en la actualidad, con millones de libios expulsados y rajados por problemas porque eran amigos de Gaddafi o eran enemigos de Gaddafi en su momento. Digo, esto mismo que sucede en Libia sucede en Siria, mucho más agravado, con una guerra que continúa por lo menos desde 2013-2014. O sea, hace 8 o 9 años que la situación de Siria generó un quilombo terrible. No sé si se acuerdan que en Siria pretendió instalarse en un momento determinado lo que se llamaba el Estado Islámico o el Daesh o el Califato. A ver si lo puedo explicar esto. Califato y Estado son 2 palabras que chocan y que no son incompatibles. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? El problema que tenemos nosotros con alguna terminología para estos países es que nosotros hablamos de un tipo de estatalidad y esos pueblos no reconocen la misma concepción. El Estado para nosotros es el Estado post-Revolución Francesa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nosotros cuando hablamos de Estado hablamos de separación de poderes, de poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Hablamos de ese tipo de cuestiones, de representación, entre comillas, un hombre, un voto. O sea, nosotros cuando hablamos de Estado hablamos del Estado post-Revolución Francesa liberal. ¿Me siguen o no? El califato es otra cosa, porque el califato es supuestamente los herederos del califa, y el califa fue alguien que nombró Mahoma, que era su yerno, Alí. Entonces, que nosotros hablemos de califato, el califato es un poder religioso político, mientras que el Estado es un poder, es un Estado en general laico. Entonces no es lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tiene mucho que ver con lo que discutimos cuando discutimos el quilombo de Afganistán. No son términos compatibles. Entonces, cuando te hablan de Estado Islámico, están hablando de algo que no existe, porque los mismos tipos que lo construyen quieren hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque quieren aplicar la ley de la UMA, que es la comunidad musulmana, y lo que ellos llaman la Jihad o guerra santa, que tiene otras características. Entonces, no podemos compatibilizar o pretender adaptar a nuestra lógica la lógica de otros. Yo les recomendé que vean la película Molade, ¿no? La de África. ¿La vio alguien o no? Ni siquiera feministas tengo acá, ¿se dan cuenta? No, digo porque me parece muy piola la película. Sí, yo la vi, profe, la película. Y bueno, esperaba un poco más de acción, pero bueno.
Bueno, usted me está preguntando qué Le película. recomiendo, deje de cursar la materia y vaya a ver película de Mel Gibson. Yo no la digo a cursar la materia. Uno aprende. Lo que pasa es que está fuera como usted recién dijo, que es lo que nos imaginamos de Estado. Bueno, uno tiene una concepción y una idea. El occidental es tan distinto, ¿no? Y bueno, las tribus, la gente, bueno, no, pues está muy buena, o sea. O sea, pasa a que esperaba más acción a decirme que está muy buena. No le creo nada ya a esta altura del partido, pero no importa. Insisto, primera cuestión, ¿por qué digo, comparo con esta película? Porque hay algo, lo que dice Silvia, que a mí me parece que es así. O sea, nos muestra una realidad que es totalmente ajena a nosotros. Yo creo que alguna vez hice el comentario. A mí me caía muy bien para algunas cosas el profesor Birbiglia, porque yo tengo un recuerdo, hace 50 años más o menos, 40 y pico, que a mí Birbiglia lo tuve como profesor en la facultad estudiando antropología en el primer año, en épocas de mierda, y fue un tipo que me sirvió para entender determinados tipos de cuestiones de lo que tiene que ver con la mirada etnográfica, que es la mirada del otro ajeno a nosotros totalmente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Nosotros miramos al otro, que es esa idea del bárbaro. No sé si ustedes saben que el bárbaro, originalmente, para los griegos, era el otro, era el diferente, el ajeno. Entonces, ese concepto a mí me parece muy importante. Cuando nosotros hablamos de historia, y sobre todo cuando hablamos de historia más contemporánea, nosotros tenemos que poder entender al otro. ¿Por qué? Porque el otro no tiene por qué manejarse con las mismas categorías que nos manejamos nosotros. Podemos pretender, doy un ejemplo, yo cuando les doy la película Molade, o Molade, no me acuerdo cómo se llamaba, ustedes van a ver un montón de cosas que les pueden parecer aberraciones. O sea, lo que sería una circuncisión femenina o una mutilación clitoriana de las mujeres, me parece que no, obviamente no tiene, desde ningún punto de vista, yo la pretendo justificar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Me parece que lo bueno que tiene la película es poder mostrar cómo dentro de esas propias comunidades comienzan a surgir voces o alternativas que planteen matices diferentes. No, digo, Silvia dice correctamente, digo, es muy interesante porque viven como una tribu de hace cientos de años con algunas cuestiones muy próximas a la actualidad. Sí, Ernesto, dale. No, a ver, yo hablando o siguiendo tu línea de pensamiento en base a ver otras sociedades, ¿no? U otras costumbres. Una cosa es ver una sociedad a principio, o sea, en historia antigua, siglo XIV, XV, XVIII, XIX, y otra cosa es verlos ahora. O sea, nosotros con la visión histórica estamos, o sea, sí o sí estamos viendo otro tipo de culturas y otro tipo de sociedades, o sea, sin juzgarlas, porque es eso. O sea, digamos, nosotros intentaremos verlo lo más objetivamente posible, como para poder estudiarlas o para poder llegar a comprenderlas o llegar a intentar entenderlas, pero de ahí a hacer algún tipo de qué sé yo, de juzgamiento, no lo veo, yo al menos no lo veo. Me voy a parar, igual te voy a contestar de todas maneras. Primero, yo no estoy de acuerdo, yo creo que nadie es objetivo, yo no quiero ser objetivo. En ningún momento yo espero, ¿se escucha, no? ¿Todavía o no? Sí. Sí, todavía se escucha.
Bueno, yo no creo en la objetividad. Lo dije en varias oportunidades, lo vuelvo a decir ahora. Yo no creo en la objetividad. Segundo, no la creo. Creo que es mentira ser objetivo. Es una falacia absoluta. Digo, cualquiera de los que estamos acá tenemos opiniones siempre, y opiniones duras siempre. Nosotros vivimos en comunidades que consideran que los mapuches son, muchos de la gente que está alrededor tuyo, Ernesto, seguramente deben pensar que los mapuches son terroristas, porque lo dice Wisniewski, o que los mapuches son usurpadores de nuestra tierra. Mirá, a tal punto sucede esto que la fuerza que está ganando las elecciones sostiene eso. Entonces yo no estoy tan convencido de ese criterio de objetividad, ni creo que sea correcto. O sea, yo lo que digo es, me parece que lo que tenemos que hacer es poder entender que el otro es el otro con sus características y sus costumbres. A nosotros nos cuesta entender que los mapuches no crean en la propiedad privada individual de la tierra. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos una constitución que se funda en la propiedad privada de la tierra y en la tierra como un elemento de transacción comercial, cuando esas comunidades creen en, primero, la propiedad comunitaria, la tierra como intransferible desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos, no es una mercancía la tierra para los mapuches. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para los mapuches originarios, si quieren. Entonces, nosotros tenemos que tratar de poder adaptar nuestras comprensiones y nuestros entendimientos hacia ese tipo de cuestiones. Cuando doy el ejemplo de estos pueblos o de estos países, cuando nosotros hablamos del califato, tenemos que ser claros, no podemos pensar el califato como un Estado. Por eso decimos, no, lo que pasa es que ellos tienen un modelo, las mujeres, no, digo, no jodan, en serio, digo, es verdad, la mujer en nuestra sociedad aparentemente tiene más, entre comillas, aparentemente tiene más derechos. No sé si hay más femicidios acá que allá, ¿eh? Entonces, creo que es todo más complejo. Lo que digo es, en estos países, nosotros, digo países tampoco, digo, nosotros queremos adaptar que su historia a nuestras pautas y a nuestros paradigmas. Y este es un problema, porque nosotros hablamos del Estado Islámico cuando es incoherente hablar del Estado Islámico, porque el califato no es un Estado, es otra cosa. ¿Se entiende? El califato es un califato, que es un poder espiritual, o sea, el poder viene de lo espiritual más que de lo terrenal o de lo convencional. Entonces, en ese sentido yo me refiero a tratar de comprender desde una mirada, si quieren, más etnográfica, este tipo de problemas y complejidades, básicamente desde ese lugar. Insisto, cuando doy el ejemplo de los mapuches, tiene que ver con esto. Chile, que durante décadas, o mucho más que décadas, supuestamente maltrató mucho más a los mapuches que nosotros, supuestamente digo, en este momento tiene como presidenta de la Convención Constituyente una mujer de origen mapuche. Y nosotros estamos diciendo que porque hubo 2 incendios en un club pedorro, los mapuches son terroristas. Y digo, Ernesto, vos que no te cosés en el primer hervor, sabés muy bien que de la acusación de terrorista a la persecución es más o menos que te acusen de judío, ¿viste? Y después te quieran tirar a la hoguera. ¿Por qué? Porque es una estigmatización muy fuerte y muy asentada en nuestras tradiciones. Terrorista es como lo peor. Y la verdad, no sé si ustedes se acuerdan cuando acusaron a algunos de haber secuestrado ellos a Santiago Maldonado, que le preguntaron a la paparula de Michetti y dijo, no, estaban armados. Y cuando le dijeron, ¿y si las armas? Y tenían cuchillos, hachas, serruchos. Nunca les encontraron un arma de fuego. No estoy diciendo que no las tengan, no estoy diciendo que sean santos, digo, acusar a alguien me parece que necesita determinado tipo de cuestiones. O sea,
yo lo que pretendo es pensar determinadas sociedades, no con solamente, obviamente que lo vamos a pensar desde nosotros. Yo no soy hippie y creo que me puedo adaptar a cualquier tipo de pensamiento. Seguro que los juzgo, seguro que los observo desde la otredad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Pero digo, por lo menos tratar de entenderlo. Yo qué sé, si vos hacés lo que hizo Estados Unidos con Irak, con Siria y con Libia, y después decís, son estados fallidos, y pegate un tiro, hijo de puta. No te lo digo a vos, digo a los cientistas sociales norteamericanos. Después hablan del estado fallido. ¿Cómo vas a hablar del estado fallido cuando lo bombardeaste? Cuando le tiraste con todo. Cuando bueno, el estado fallido es cuando se acabe la última gota de petróleo, ahí ya no hay más estado. O sea, está todo bien, o sea, pongamos la democracia, implementemos la democracia en el planeta, pero en tanto y en cuanto yo tenga mi barril de petróleo abajo de la silla, somos todos democráticos. Pero siguiendo tu argumentación, Ernesto, Arabia Saudita no es una democracia fallida, no es un estado fallido, que tienen reyes y reyesuelos y príncipes y cosas por el estilo que matan a cualquiera porque se les canta. Y en su vida, o sea, en Arabia Saudita está prohibido que la mujer ande que maneje o que haga determinado tipo de cuestiones, pero como son aliados políticamente, son buenos los árabes sauditas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No sé si se acuerdan que boletearon a uno en una embajada hace 2 o 3 años, un periodista. Lo cortaron en pedazos. Claro, desapareció el cuerpo, todo. El tipo le dijeron, vení que te vamos a dar la visa. Sí, la visa te voy a dar. Pero digo, pero son buenos, como dice Ernesto, en un sentido, porque hacemos negocio con ellos. Nada más que por eso. Al Qaeda, es muy interesante este elemento. Bin Laden y compañía, todos árabes sauditas. Todos los que hicieron las Torres Gemelas, el atentado, eran árabes sauditas, y Estados Unidos atacó Afganistán e Irak, que no tienen nada que ver con los árabes sauditas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Pero digo, a esto apunto. Entonces, si más o menos se entendió lo que quise explicar de la primavera árabe, digo, la primavera árabe generó varios levantamientos populares que en muchos lugares tenían planteos democráticos. Cuando digo planteos democráticos, elecciones libres. Doy un ejemplo. En Egipto, los levantamientos de la plaza de Tahrir terminan en una elección, que es la primera elección libre que se produce en Egipto, donde puede participar en el año 2012-2013 un partido político que representa a los hermanos musulmanes. El partido político ese gana las elecciones y a los 3-4 meses de estar en el poder, los derroca un general, que era la copia nueva de Nasser Sadat Mubarak, que se llama Al-Sisi, los derroca, y al presidente electo de los hermanos musulmanes lo juzgan y lo condenan a muerte. Todavía está ahí esperando su condena y cosas por el estilo. Pero lo que quiero decir es, la única vez que hubo elecciones libres y democráticas en Egipto, que fue en el 2013, duró menos que 6 meses ese gobierno electo en el gobierno, en el poder, y el presidente está juzgado y condenado a muerte. Dieron un golpe de Estado encabezado por ese Sisi, y lo final es espectacular. Una vez después del golpe de Estado llaman a elecciones y el general saca el 90 y pico % de los votos. Es un chiste, déjense joder, muchachos. Pero como este nos cae bien, lo dejamos y lo sostenemos. Y a los otros les tiramos con de todo. Entonces digo, me parece que tiene que ver con este rol que juegan estos estados. Digo, insisto, lean las declaraciones de hoy del embajador nombrado norteamericano en la Argentina. O sea, hemos vuelto, seguimos hace 30 años, 40. El tipo llegó a decir, Argentina es un bello país, es como un micro de City Tour muy bonito, pero que no le funcionan las ruedas. Una cosa
un ejemplo totalmente ofensivo. Ese tipo va a ser embajador en este país. Insisto, me parece que hay que entender estas situaciones en este contexto. ¿Alguna pregunta? Les había pedido que formulen preguntas, pero vi que no habían formulado preguntas. No, le quería hacer una pregunta. No, para formular preguntas hay que saber. A veces y generalmente yo no sé, así que es muy difícil que pueda formularla. Pero en este tema que estamos viendo del... ¿Cómo se llama? La primavera árabe esta. O sea, son todos procesos distintos que suceden más o menos en simultáneo o en el mismo, en distintos países con distintas características, con distintos resultados. O sea que uno encuentra, digamos, la vinculación como la podemos encontrar en todos los movimientos de los 60, porque lo encontramos nosotros, porque uno se da en Praga, otro en Francia, otro en Córdoba. Cuando tengamos que digamos que rendir esto y usted nos pregunte la primavera árabe, ¿me tengo que saber lo que pasó en 12 países con sus características, pelos y señales? No, nunca dije eso. No. Primero no dije eso. A lo sumo, si pregunto eso, te voy a pedir determinado tipo de características generales. Yo lo que te traté de decir, que en mi debate con mi hija, que algún día los tendremos que publicar, en un momento determinado dice, la primavera árabe no existe. Esperen que se lo voy a buscar, porque digo, pareciera que yo estoy delirando, pero no es así. Aguántenme un segundo. ¿Qué es por mensaje el debate? ¿En WhatsApp? Sí. Sí, tiene que publicarlo en serio entonces. Yo le digo algo sobre la primavera árabe y me dice, no existe, es una construcción mediática. Me pidieron una clase el año pasado y terminé concluyendo en esto. Entonces yo le contesto. Le digo parte, no voy a traducir todo porque en el medio hay comentarios que no corresponden a un acto académico. Le digo, caen gobiernos en Túnez, Libia, Egipto y Yemen, y no pasó nada, le pregunto, le digo que eso es una chistosa. Será complejo y diverso, pero algo pasó. Y ella me responde, pero cada caso es único, y no es un problema ser árabes. La realidad es bastante, se parece bastante, ya ahí empieza a asemejarlo al mayo francés. Yo le digo que no estoy tan de acuerdo, que yo lo vincularía más a una revolución francesa tardía, 200 años más tarde y cosas por el estilo, y seguimos más o menos por ese tipo de cuestiones. ¿Cuál es el argumento de Florencia? Cada cual yo consulto porque la respeto, si no la respeto se lo le preguntaría. No cambió nada, cosa que es verdad, no cambió nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Como resultado final, definitivo, no cambia nada. Florencia lo que sostiene, no en este debate de hoy, pero no quise llevarlo a ese debate, es que muchos de estos conflictos tienen que ver con el neoliberalismo. O sea, no solo la falta de libertades y derechos democráticos que se van a dar en general en estos pueblos, sino que además existen gran parte de estos países, como ser Egipto, sostenían estados que ellos hablaban del socialismo árabe. ¿Se acuerdan que yo varias veces dije lo que para ellos el socialismo? Era más o menos, financiamos, el morfi no sale muy caro de determinado tipo de cuestiones, el Estado tiene un rol muy importante en la sociedad, el aceite, el trigo y de algunos productos más, básicamente tienen precios máximos. El problema está en que muchos de estos países, en las últimas décadas, van a sufrir los mismos ajustes que otros países. Entonces se combina un proceso de falta de libertades con lo peor de los proyectos económicos neoliberales. No sé si se entiende. O sea, sería como una vuelta a la religión y a las tradiciones, pero que no tienen ni siquiera lo único bueno que tenían esas tradiciones y esas religiones, que era proteger a la sociedad, aunque sea en el punto básico de la alimentación. Entonces, esto va a generar un quilombo muy importante. Por ejemplo, el lunes yo pensaba terminar de ver algunos casos, como el caso de Turquía, y en Turquía es muy interesante porque muchos de estos países pasan de un fuerte laicismo a un fuerte fundamentalismo islamista. Pero ese proceso es acompañado por reformas neoliberales.
Entonces, estos tipos no terminan de ver cuál es el límite entre la reforma neoliberal. O sea, es muy difícil respetar el Corán y ser neoliberal, porque no es compatible del todo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? No es el caso de Irán. Sí. Ahora le hago una pregunta. Entonces, ¿por qué reflexiona que estas cosas pasaron y no cambió nada? Porque se pasó del laicismo a una fuerte religiosidad. Bueno, Siria y Libia quedaron hechas percha. Sin ir más lejos. Primero, Egipto, imaginemos que volvió. Para, que ya pareces. Yo no dije eso. Yo dije, en el largo periodo de una mayoría laicista se pasó a la mayor parte de gobiernos más islámicos, si querés. No quiere decir eso las sociedades. El problema en las sociedades, digo, no sé si vieron en el caso de Egipto, hay muchos documentales norteamericanos y películas. En Egipto algunos de los reclamos eran: déjennos usar internet. Queremos teléfonos celulares. Hay un problema muy importante en este momento. O sea, la falta de determinado tipo de libertades es incompatible con el celular. Porque ¿cómo haces para controlar una comunicación como puede ser la comunicación de las redes? Es complejo. Entonces, muchas de estas libertades democráticas tienen que ver con esos derechos, derecho a expresarse, a movilizarse, los derechos civiles. En general, muchas de estos levantamientos populares pidieran derechos civiles. Los derechos civiles son previos siquiera a los derechos políticos, jóvenes. Yo no sé cómo lo estudiaron ustedes en otras materias, pero digo, en general están los derechos civiles y después están los políticos. Derecho a reunión, derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad religiosa. Pero profesor, disculpe. Sí, jefe. No, usted lo dijo, pero quisiera volver a preguntarle, lo dijo así recién al pasar, pedíamos mayores libertades y terminamos con el Daesh, el califato en Siria. Me parece que es todo lo contrario. Pero no es lo que terminó. A ver, en Siria no se definió la situación. El Daesh terminó desapareciendo. Lo que digo es que muchos de estos casos, cuando se metían en el medio Estados Unidos, Israel y otras potencias, a ver, yo creo que en algún momento va a haber que pensar que la Guerra Fría terminó, pero no terminó. O sea, no hay Guerra Fría, porque no hay hoy enfrentamiento ideológico entre el capitalismo y el comunismo. Pero sigue habiendo una concepción guerrafriista, sobre todo de parte de los grupos más extremos de los Estados Unidos. Trump era un tipo que vivía hablando del enemigo, del Satán de Putin. Y Putin, la verdad, que de comunista tiene lo mismo que yo de galán. ¿Está claro o no? Putin no es un dirigente comunista. Lo que pasa que es que Putin, por una tradición que tiene Rusia y cosas por el estilo, que es una tradición de potencia, si querés, o de país importante, Putin sostiene determinado tipo de cuestiones contrahegemónicas con respecto a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos ataca con de todo a Siria de Bashar al-Assad, Putin le pone armas para defenderlo. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Esto es inocente, no. Te voy a explicar por qué, Ariel. Porque Putin con eso está defendiendo su única base en el Mediterráneo. La única base naval de Rusia en el Mediterráneo es en Siria. ¿Está claro o no? De acuerdo, cuando quiso mover un barco a Estados Unidos, Putin le contestó que mandaba un portaaviones y ahí frenó Obama. Pero porque ahí lo que tenés, que es muy interesante, Estados Unidos está en contra de las bases rusas en el Mediterráneo, pero tiene 8 de ellos. Digo, es como, escúchame, ¿de qué me hablas? Rusia, a pesar de ser un país que dejó de ser comunista, sigue manteniendo cuestiones contrahegemónicas. ¿Por qué no lo tiran del todo a Maduro? Porque Maduro tiene mal que mal cierto sostén de parte de Rusia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? O Cuba. No por una cuestión ideológica.
No por una cuestión ideológica, porque si querés, Putin es más facho que el Trump en muchas cosas. Pero por lo menos por un equilibrio geopolítico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces estamos sosteniendo un guerrafriismo no ideológico en este momento, que habría que pensarlo desde otro lugar. Por eso yo les planteo que piensen algunas preguntas, pero ustedes nunca las hacen. Hoy es muy interesante, por ejemplo, el gran debate hoy del mundo parece un debate boludo, que es el debate del 5G. Lean, insisto, el reportaje o los comentarios de página 12 del nuevo embajador norteamericano en Argentina, donde el tipo dice: yo vengo a estar en contra de la injerencia china en la Argentina y que China no se meta con el 5G en la Argentina. Pero lo digo, literal lo dice, no es que lo dice metafóricamente, lo dice explícitamente, lo dijo en el Senado norteamericano. Entonces, y vos decís, pero ¿cómo? China no es, digo, las empresas chinas son empresas capitalistas. Digo, con una mirada de particular y cosas por el estilo, pero cuando ellos dicen, no, nosotros no queremos o no, digo, están en contra de la penetración china porque en el fondo creen que sigue siendo un país comunista o es una contrahegemonía. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Con una cuestión, Rusia, a pesar de la crisis económica y a pesar de todo, perdió todas las batallas menos la armamentística. No sé por qué, no me preguntes por qué, pero Rusia en algunos niveles tiene armas compatibles o comparables o competitivas con las de Estados Unidos, aviones, barcos y cosas por el estilo. ¿Está claro? Entonces digo, o sea, ¿se banca a Estados Unidos una guerra contra Rusia, China? No sé. Yo creo que lo más probable es que sí. El problema es que cualquier enfrentamiento de este tipo es el holocausto. Entonces todos tratamos de evitarlo desde todo punto de vista. Lo que digo es, me parece que hay que pensar estas complejidades mucho más fuertemente. El Daesh no triunfó en Kosovo, fue un intento de un grupo totalmente fundamentalista con el apoyo de lo que había quedado en Irak de Saddam Hussein, que eran los grupos que habían sido resilientes ahí, y hicieron un grupete que se sostuvo durante unos meses, pero tampoco puede ser un Estado que resista porque no se banca ni la aviación norteamericana, ni la aviación, y menos la rusa. ¿Entendés lo que te estoy diciendo, Ariel? Entonces, esos grupos rápidamente son grupos que tienen enclaves en algunos lugares, pero son marginales, no son hegemónicos, o sea, no lo que pueden ser, porque no quieren construir un Estado tampoco. Es algo diferente, entonces no hay estatalidad como nosotros la entendemos. ¿Quedó claro más o menos por hoy? Voy a tratar de explicárselos mejor el lunes, pero ¿se entiende más o menos a qué apunto o no? Cuando yo discuto, le estaba comentando, porque usted me dice, bueno, pero no ganó el Estado Islámico, perdió. No ganó las libertades democráticas en todos estos países. El Al-Mosr, que es el presidente que había ganado las elecciones por los hermanos musulmanes, está todavía en la cárcel. Pero voy a hacer una comparación brutal, animal, pero digo para que entiendas. Yo siempre digo lo mismo, el siglo XIX, con avances y retrocesos, es un largo camino a la democracia liberal en el mundo. Si vos mirás a principios del siglo XIX y a fines del siglo XIX, va creciendo lentamente la democracia liberal en el mundo. ¿Está claro, Ariel, o no? En eso hay avances y retrocesos. Hay revoluciones burguesas y hay contrarrevoluciones y Santa Alianza. Pero digo, punta a punta, vos decís, avanza la democracia liberal. Empezamos el siglo XIX con 2 repúblicas, o 3 repúblicas, o 4 repúblicas, y terminás el siglo XIX con América más o menos con países medianamente republicanos, que hay elecciones, no vota la mujer, pero ya los negros son
libres en casi toda América y gran parte del mundo. Entonces, se va logrando determinado tipo de libertades civiles. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? 200 años más tarde está pasando lo mismo en estas sociedades, con avances y retrocesos. Yo coincido con Florencia, que fueron elementos diversos y múltiples, pero bueno, siendo diversos y múltiples, son contemporáneos y contiguos. Digo, alguna relación hay. Obviamente la Revolución Rusa no es lo mismo que la Revolución Alemana, ni es lo mismo que la Revolución Albanesa, ni lo mismo que la Revolución en Rumania, pero la Revolución Rusa provocó todo ese quilombo en el mundo. Yo no sé si la Semana Trágica Argentina es directamente ligada, pero tiene mucho que ver la Semana Trágica en la Argentina en enero del 19 con la Revolución Rusa y con la Revolución Espartaquista en Alemania. ¿Se entiende lo que quiero decir, Ariel? Insisto, recomiendo, yo para el lunes me comprometo a tener terminados los parciales. Ya lo dije, pero eran pocos, ahora lo vuelvo a decir. Algunos habrán visto que ya les he corregido el parcial, como lo estoy corrigiendo directamente en el Classroom, va a haber muchos que van a ver su nota y otros que no la van a ver. Les digo, estoy corrigiendo por el orden que yo encuentro en el Classroom. Lo sigo rigurosamente. El orden, ¿quién lo pone? No sé, Don Classroom, porque no entiendo por qué están Aznar y Santini con uno al lado del otro. Entonces yo qué sé, no sé por qué. Porque Ariel figura como Ariel, no sé por qué. Será algún tipo de no sé qué pito, pero digo, yo me acuerdo porque hoy vi Arzamendia y vi algunos con A, pero digo, a veces apellidos y a veces no. Entonces digo, no me rompan la paciencia tema 1. Estoy corrigiendo lentamente tema 2. A muchos les pongo solamente la nota y a otros les hago comentarios, pero en general los comentarios tienden a ser privados. Así que no se enojen si digo tiene mucha falta de ortografía o si explico que tienen un 4 porque no contestaron todas las preguntas. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Yo en un primer momento había dicho que las preguntas tenían que contestarse las 10. No quise ser muy hijo de puta, entonces algunos que dejaron de contestar una pregunta, aunque tengan las otras perfectamente contestadas, la nota baja brutalmente. ¿Por qué? Porque no cumplieron la consigna que era responder las 10. No los impido o no los inhabilito para dar el final, les recomiendo que estudien un poquito más para el final. ¿Quedó claro o no? Ok, profe. Sí, sí. ¿Algún comentario? Me estoy muriendo de calor acá arriba, no se puede creer. Bueno, terrible. No, pero no tengo ventilador acá y yo dije, no pasa nada, abajo estaba bárbaro, pero acá me estoy cagando de calor. Bueno, los dejo, jóvenes. Chao, profe. Chicos. El lunes traten de, si se les ocurren preguntas o cosas, piénsenlas un poco más seriamente, cosa que no suelen hacer, pero bueno, no importa, ya estamos, a fin de año. La venganza será terrible. Ay, nos vemos. Buenas noches. Buen fin de Bueno, todos. nos vemos. Chao.